Hola, yo soy Lillona y en este vídeo os voy a hablar sobre Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Tengo muchísimas ganas de jugarlos y de probarlos, así que en este vídeo os voy a contar todo lo que sabemos hasta ahora, todo, organizado, sin ningún spoiler ni nada que se ha filtrado, que son muchas cosas. Voy a contar solo lo oficial, así organizado paso por paso, de todo lo que va a haber nuevo en este juego. Pues vamos a hablar un poco de todos los Pokémon, de los personajes y eso. Y os voy a poner también un índice en el vídeo, ¿vale? Por si queréis ir yendo por secciones. Yo voy a jugar a la Escarlata seguramente, aún tengo que decidirlo, pero lo tengo bastante claro, pero no 100%. Y pues lo guay de este juego, partimos de la base de que está basado en España, así que pues para todos los españoles esto también es interesante ir viendo las similitudes. Se lanza el 18 de noviembre, entonces pues falta súper poquito. Como fuente de la información voy a usar solo la oficial, que os la dejaré también en la descripción, que es la suya de Pokémon. Hay una web oficial para estos dos Pokémon nuevos que han ido subiendo noticias y actualizando todo. Entonces voy a basarme en esa web y pues si queréis ir a verla, porque está muy bien, os la dejaré en la descripción. La región en la cual va a suceder el juego se llama Paldea, que es como si fuera España. Y bueno, pues este es un poco el mapa de la región de Paldea, que como veis es una península. Es mundo abierto, el primer Pokémon que va a ser mundo abierto. Eso es súper importante porque a la gente yo creo que esto nos va a cambiar bastante la jugabilidad. Tendremos a Smartrotom, que nos acompaña en las aventuras, pues como siempre tenemos la Pokédex en el Rotom, que ya lo conocemos de otros juegos. También podemos ver nuestra ubicación en todo momento y pues hay información y cosas en el mapa que también creo que está bastante innovado, ¿no? Que hay bastantes marcadores y te indican dónde están las cosas, porque al ser mundo abierto pues el mapa es bastante importante. Y los centros Pokémon están como al aire libre y son como unas gasolineras. A mí la verdad es que me recuerda a una Repsol. O sea, esto de aquí, no sé, como que me recuerda a la Repsol. Y son como bastante distintos a lo que hemos visto toda la vida de Pokémon, que entras al edificio. O sea, son simplemente al aire libre y tú paras como a repostar. Ahora voy a hablaros un poco de la historia del juego y cómo se va a desarrollar pues la trama, ¿no? Entonces, se supone que somos parte de una academia y hay dos distintas según el juego que escojamos. Está la Academia Naranja, que es la del Pokémon Escarlata, y la Academia Uva, que es la del Pokémon Púrpura. Como veis, pues aquí tenemos una imagen que hace referencia a la Sagrada Familia, lo que os decía. Y bueno, el centro de Paldea nos pone que se encuentra en su ciudad principal, Ciudad Meseta, que es conocida por la prestigiosa academia, exacto, que tiene muchos años de historia. Y pues nosotros se supone que vamos a ir a esa academia a aprender. Porque no hay edad, según aquí pone, puedes ver a niños tanto adultos en esta academia para hacer clases sobre los Pokémon, que eso está muy chulo. Se supone que vamos a poder hacer un poco a nuestro aire todo. La historia principal la podemos seguir, pero también vamos a poder hacer varias cosas secundarias. Y ahora os voy a ir explicando un poco qué tipo de actividades tenemos, o porque hay como varias historias, 3 distintas me parece, o algo así, al menos eso he buscado yo. Aquí te pone que puedes participar, por ejemplo, en un proyecto extracurricular, la búsqueda del tesoro, que ahora leeremos una noticia un poco más a fondo. Y pues tenemos al director Clavel en la academia, que pues eso, nos supone un proyecto de buscar el tesoro. Este es Clavel y pues estos son profesores. Cinio se llama, el profesor de biología, ¡qué guay! Y conoce en profundidad la biología de los Pokémon y es el que ha desarrollado la aplicación Pokédex en el Smartrotom. Pone que estos dos son mis amigos, Damián y Noah, que van conmigo al cole, a la academia esta. Qué mona la bolsa de Eevee, ¿no? ¿Qué tiene Noah? Me gusta. En la página tenemos una sección de personajes que he creído que es buen momento ahora para enseñároslos, ya que estamos hablando de los profesores de la academia, nuestros amigos y todo. Entonces, Damián ya lo hemos visto. Aquí tenemos a Bryce, que es un líder de gimnasio, por ejemplo. Sagita es presidenta de la Liga Pokémon. Grusha, me gusta. Se dedicaba al snowboard de manera profesional, pero ahora es líder de gimnasio de Sierra Nevada a tiempo completo. Oye, es como Sierra Nevada esto, qué risa. Es muy guapa, me gusta. Tenemos a Enigma, que es la líder de gimnasio de Ciudad Leudal, que tiene Pokémon tipo eléctrico. Esta también ha salido bastante en redes, la hemos visto bastante con un nuevo Pokémon también. Tinio es el profesor de biología, estos somos nosotros. Melo es jefa del grupo Fuego del Team Star, el escuadrón Cheddar, que ahora hablaremos también sobre los escuadrones. Como os digo, intento organizar un poco el vídeo, pero es que es bastante complicado, porque también lo han ido soltando toda la información como mezclada. He intentado pues que quede bastante claro todo de lo que va a ir, lo nuevo que vamos a encontrar, pero es difícil como juntarlo sin que salgan como cosas que voy a hablar después. Tenemos también a Mencía, que es, bueno, nuestra compañera entrenadora, será una amiga nuestra, no a nuestra compañera también de la academia, y profesor Albora y profesor Turo, que esto si escoges la versión escarlata tienes a la profesora y si escoges la versión púrpura tienes al profesor.
Pues siguiendo con la historia, como os quería explicar, lo que os he dicho de que la historia se desarrolla del modo que tú elijas. Aquí sacaron una noticia de que hay 3 historias que se entrelazan en la aventura mientras descubres pues Paldea y vas avanzando con los gimnasios y todo. No solo está la línea principal de vencer los 8 gimnasios y llegar a la liga y ya está. Hay como nuevas cosas. Mira, aquí nos sale, por ejemplo, algunas imágenes más de Grusha, la líder de gimnasio. Podemos hacer la misión principal, o podemos hacer la senda legendaria, o hacer Vía Stardust. Las 3 historias tienen lugar en el mundo abierto, como pone aquí, así que, pues nada, puedes decidir tú hacer lo que quieras. Vamos a empezar por la travesía de la victoria, que es la historia inicial. Tu camino hacia el rango de campeón o campeona, ¿vale? La liga Pokémon, los 8 gimnasios, lo que ya os he contado. Entonces, el primer reto de los gimnasios es el examen de gimnasio. Antes de enfrentarnos a cada líder hay que superar como unas pruebas. O sea, algo que lo han hecho como un poco más divertido, no como simplemente ir y luchar. Aunque en verdad en cada gimnasio había como ya sus cosas complicadas, es que ahora no me sale como sus puzzles y tal para llegar al líder. Pues un poco lo mismo. Según cada gimnasio pues habrán cosas distintas y pues iremos haciendo lo que nos diga, superar la prueba que nos diga para poder enfrentarnos al líder. Luego, Sagitta es la presidenta de la Liga Pokémon, como hemos visto antes, y pues eso, gestiona todos los gimnasios de Paldea. Después de la vía esta para ser campeones, también tenemos la senda legendaria que iremos con Damián a buscar ingredientes. Es como una investigación y tú le ayudas. Se supone que estas especias que está buscando están custodiadas por Pokémon dominantes y tenemos que vencerles más grandes de lo normal, ¿vale? Lo típico que hay uno más grande. Esto en el Pokémon Arceus ya estaba, es que han combinado como cosas de varios Pokémon. Entonces, pues uno dominante, pues se supone que guarda la especia, los ingredientes que está buscando Damián, y pues tú le vas a ayudar esto por un lado, como si fuera misión secundaria aparte de lo de los gimnasios y tal. Este Pokémon, que es el que nos habían enseñado, Clauf, que es un cangrejo, que también es, pues no sé, supongo que basado en cangrejos que tenemos aquí en España, no sé. Custodia seguro un ingrediente y pues lo que nos han enseñado es eso, que es mucho más grande y está en la roca y hay que vencerlo, me imagino. Y por último tenemos la vía Stardust, que es enfrentándonos a los gamberros. Esto también lo han enseñado en varios trailers. Entonces, pues ellos son el Team Star, que son los estudiantes como más rebeldes, ¿vale? Es como si fueran los macarras de la academia, que son chungos, pues los típicos repetidores, no sé, que están ahí pues vacilando a la gente y liándola, y pues tú tienes también que ayudar a pues que se mantenga el orden en la academia donde estudias, ¿no? Son varios escuadrones por lo que pone aquí y tienen su propio cabecillo, su propia base y están por toda Paldea. O sea, vaya delincuentes. Causan problemas y lo hacen pasar mal a los alumnos y profesores de la academia. ¡Hala! Pero qué borde esta gente, ¿no? Entonces, pues tú puedes ir y luchar contra ellos. Fin. Intentas, pues eso. Mira, aquí les tenemos. Intentas vencerles pues para que paren de sembrar el caos en la academia. ¿Ves? Visitas las bases y te enfrentas a sus jefes. Entonces, ellos envían sus Pokémon y tal, y pues tú les derrotas. Aquí dice, por ejemplo, que aproveches la función de combate libre para superar las incesantes oleadas de Pokémon que te envían. Esto también lo hablaremos más tarde y os explicaré un poco más lo que es el combate libre. Es que de verdad, está todo bastante entremezclada la información. Y además, como son unos malotes, pues tienen como coches tuneados. O sea, no sé si es que ve en España como un sitio donde tuneamos mucho los coches. A ver, la verdad es que yo, pues no sé, no lo veo como tan típico, ¿no? Pero, no sé. Porque han hecho esto, pero me parece gracioso. Todos tienen su coche tuneado. Bueno, todos. Por lo que pone aquí, el jefe estará en un coche tuneado llamado Autostar. Entonces, pues nada, tampoco te va a ayudar en el combate. O sea, va a ser como más difícil vencerle. Melo, por ejemplo, que es la que nos han enseñado, es la jefa de uno de los escuadrones de estos malotes. Del grupo Fuego. Hay un libro dentro del juego, el libro Escarlata y el libro Púrpura, y son como diarios escritos hace muchos años que cuentan la historia de una expedición, ¿vale? Esto es un poco también como el lore del juego. Nos enseña cómo contienen bocetos y fotografías de criaturas desconocidas, que este Pokémon lo han revelado hace súper poco. Y pues que son como bestias, que tienen parecido entre ellas. Supongo que depende de la versión que tengas, tienes uno u otro. Esta bestia salvaje se abalanzó sobre los miembros de la Brigada de la Exploración y los atacó con sus enormes colmillos e hirió gravemente a uno de ellos. Esto colmilargo. Y Ferrodada se hace un ovillo y lanza un ataque. O sea, rueda súper rápido y te revienta, vamos. Y bueno, ahora ya estoy por fin de explicaros como todo lo que se sabe más o menos de la historia y los caminos que puedes seguir en el juego, un poco el lore, un poco como el background del juego así, de lo que va a ir básicamente, de lo que va a la región de Paldea. Y ahora os voy a explicar las nuevas mecánicas de juego que hay y nuevas cosas así un poco intentaré ordenadas que han ido saliendo, y luego al final os enseñaré todos los nuevos Pokémon que están ya confirmados. Primero tenemos a los 2 legendarios, Coraidon y Miraidon, que añaden una nueva mecánica.
y nos acompañarán en el viaje. Esto es un poco como en el Pokémon Arceus, cuando podíamos volar, podíamos ir como en un Pokémon caballo que corre más, podíamos también ir por el agua subidos en el Pokémon como si fuera una montura. Pues yo creo que aquí lo combinan todo como en el mismo Pokémon, un poco junto. Entonces pueden ser como una moto, pueden como trepar también, por lo que parece. Viajas al lomo de estos Pokémon y disfrutas la aventura sin límites. Nadas por el agua, escalas picos, cruzas valles y planeas por los cielos. Si no, mi carrera o modo conducción, pues eso, es como una moto. Bueno, es que es literalmente una moto, ¿no? Entonces, mira, aquí están como flotando, por ejemplo. Puedes sumergirte en ríos, lagos y vibrantes océanos. Esto es súper guay porque al ser mundo abierto, mola un montón que podamos hacer esto. Aquí pueden planear, también les salen alas, o sea, vamos, que está súper chulo. Esta es una de las nuevas mecánicas que se añade. Ahora vamos a hablar de una nueva mecánica que se llama teracristalización. Y esto es totalmente nuevo. Se supone que los Pokémon se convierten en piedras preciosas y solo existe esto en Paldea. Bueno, brillan como gemas relucientes, ponen ellos, ¿vale? Entonces aparece sobre su cabeza una joya teracristal, como si fuera una corona, y su cuerpo reluce como una piedra preciosa, pone. La energía se ve que viene como del suelo de la región y solo pasa en Paldea. Entonces está todavía investigándose por qué ocurre esto en los Pokémon, pero aquí nos dejan varias fotos de ejemplos de los Pokémon iniciales. Brilla el cuerpo y varían en función de su tipo. Un papel fundamental en los combates, obviamente, porque creo que le añades como un tipo extra o gana un poder especial. Y pues cada Pokémon tiene un teratipo, pero el mismo Pokémon puede tener distintos teratipos. Está inactivo hasta que el Pokémon se teracristaliza. Entonces se cambia el tipo a teratipo, ¿vale? Por ejemplo, algunos Eevees, mira, nos pone aquí ejemplos, son de teratipo normal, pero otros pueden ser de teratipo agua. O sea, un Pokémon tiene su tipo y luego tiene el teratipo. Entonces como que se combina y se vuelve mucho más fuerte. O sea, como hay 18 tipos en total de Pokémon, si lo combinas con teratipos, pues hay muchísimas combinaciones. O sea, puedes tener, yo qué sé, un Pikachu tipo eléctrico y luego de teratipo es fuego o otro es agua. O sea, yo creo que... No estoy segura si pueden ser absolutamente todas las combinaciones, pero diría que sí. Y eliges tú cuando activar el fenómeno. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay un Eevee de teratipo agua, uno de teratipo, no lo sé, normal. Solo puedes hacerlo una vez por combate, eso hay que tenerlo bastante en mente. O sea, solo puedes teracristalizarlo una vez por combate. Y para hacer la teracristalización necesitas un orbe teracristal. Entonces, solo algunos entrenadores pueden hacerse con este objeto, pone. Además, una vez lo uses, el orbe teracristal pierde toda su energía y no podrás volver a usarlo hasta que se recargue. Puedes cargarlo tocando los cristales que emiten esta energía o en los centros Pokémon. Vale, eso está bien. Aquí tenemos otra noticia que también nos explica un poco más sobre la teracristalización. Entonces, cambias el tipo de tu Pokémon durante el curso del combate. Esto es lo que os acabo de decir. Y pues eso, para sorprender, porque la gente, o sea, nos espera de repente qué teratipo vas a sacar. Tiranitar, por ejemplo, ese tipo roca y siniestro, adopta el tipo fantasma al teracristalizarse, o sea, sería su teratipo fantasma. Teraexplosión, el nuevo movimiento que deja ver su poder con los Pokémon teracristal. Es un movimiento tipo normal que se puede aprender gracias a una MT. Vale, o sea, esto es un movimiento normal, pero si tu Pokémon tiene un teratipo de fuego, o sea, lo has teracristalizado a fuego, se volverá en un movimiento de fuego muy fuerte. Ahora hablamos del modo multijugador, que también han añadido bastantes novedades en esto. Entonces, en esta noticia de Disfruta Pokémon con tus amigos nos explica un poco que podremos jugar en cooperativo con el Círculo de Unión. O sea, aparte de todo lo que se puede hacer siempre, intercambios, combatir entre gente y tal, han añadido cosas nuevas como una incursión, como las del Pokémon GO, por ejemplo, contra Pokémon Teracristal fuertes. Esta función se ha añadido al Poképortal. Hasta 3 de mis amigos podrán acompañarme en mis viajes. Podremos jugar 4 personas juntas al Pokémon, a jugar contra Pokémon salvajes o enseñarme los Pokémon que tienen, porque los Pokémon también te acompañan al lado caminando como en el Pokémon Arceus, los puedes sacar y que paseen contigo. Entonces, pues está muy guay que puedas conectarte hasta 4 personas a la vez. O sea, puedes no luchar contra nadie, simplemente explorar con ellos. Está muy bien que puedan unirse a tu partida o tú a la suya, no sé exactamente cómo va a ser, pero está súper bien. Porque 4 es mucho y no tienes por qué ser solo en un combate, puedes simplemente caminar por el monte. Explica un poco más lo de las incursiones, lo que os he dicho. Te unirás a otros 3 entrenadores para derrotar al Pokémon Teracristal, el salvaje, el fuerte. Hay un límite de tiempo, son muy poderosos, pero puedes unirte con ellos. Entonces, pues puedes participar si examinas cristales que hay por toda la región. Aquí nos pone una foto de ejemplo. Este color se corresponde al teratipo del Pokémon Teracristal al que te enfrentarás. O sea, aquí me imagino que será planta. Entonces, ¿ves? Planta. Es que digo las cosas antes de leerlas, de verdad. Puedes atacar una y otra vez sin tener que esperar a que los otros elijan qué hacer durante su turno. O sea, no es por turnos, es en tiempo real el combate.
Bueno, aquí nos pone una nota que es bastante importante, yo la recuerdo, aunque bueno, también tiene su lógica, pero está bien que diga que hace falta tener el Nintendo Switch Online para todo esto que estoy explicando del multijugador. Hay 3 formas de animar durante un combate para ayudar a todos los Pokémon de tu bando. Los puedes curar, puedes aumentar el ataque o su ataque especial o reforzar la defensa y defensa especial. Todos podemos animar en combate, entonces permite esto que jugadores cuyos Pokémon no han aprendido ningún movimiento aún puedan colaborar y apoyar al equipo. O sea, tú puedes estar ahí solo animando, básicamente, y curando a la gente. Cómo mola, ¿no? Puedes usar los gritos de ánimo un máximo de 3 veces por combate. Entonces, cuando derrotas al Pokémon de la incursión, pues puedes intentar atraparlo lanzando una Pokéball. Y pues si lo haces recibes un montón de objetos además por la victoria, pero también puedes tenerlo. Luego también tenemos un estadio de combate en el que puedes enfrentarte con entrenadores de todo el mundo, puedes hacer combates amistosos, clasificatorios, vas subiendo tu rango. Esto para la gente que le gusta mucho el competitivo, pues mira, hay como cosas de clasificaciones. Es que a mí nunca me ha llamado mucho la atención, pero bueno, ojo, quién sabe si un día empezaré a combatir con la gente. Si alcanzas el nivel maestro, tendrás la oportunidad de convertir en el mejor entrenador o entrenadora del mundo. Torneos en línea, habrán torneos oficiales y torneos amistosos, que esto está bastante guay. Equipos de préstamo. Esta función te permitirá combatir con un equipo de combate prestado. Solo tendrás que usar un ID que se comparte en línea. Y crear tu propio equipo de combate y ponerlo a disposición de entrenadores del mundo. Oye, pues esto no está nada mal, que puedas poner tu equipo y que lo use quien quiera o coger el de la gente para probarlo, ¿sabes? Otra nueva mecánica que han introducido que está bastante chula es la de enviar Pokémon. Como os he dicho, puedes tener a tus Pokémon caminando a tu lado, pues como en el Arceus, ¿vale? Entonces puedes explorar la región con ellos caminando con el entrenador y puedes enviarles hacia donde quieras, por lo que parece. Pone que les envías hacia la dirección que le indique. Entonces pues puedes hacer que participen en combates libres. Es como una nueva forma de combatir y los envías a que combatan con un Pokémon salvaje que hay por ahí, sin entrar como en la dinámica de por turnos, combate y tal. Pues como lo típico de voy a entrenar a mi Pokémon a subir a nivel, busca por la hierba un Pokémon, lucha, turnos, no. Puedes ir enviando tu Pokémon que mientras tú paseas vaya luchando con los que se encuentra y así vas subiendo de nivel también. Mientras está combatiendo puedes hacer lo que quieras, quédate cerca, vigilarlo, buscar objetos por la zona. O sea, es como súper chill y libre, ¿no? Venga, tú vete a luchar y a ganarme experiencia y yo me voy por ahí, ¿sabes? A pasear. Ahora voy a hablar de nuevos objetos y de la creación de MTs, que también son como, bueno, nuevos objetos son nuevos objetos y la creación de MTs es una nueva mecánica también. Entonces, han añadido, creo que son tres nuevos objetos para revolucionar los combates. Y pues darles, no sé, más vida, ¿no? Hierba Copia permite al Pokémon que lleva imitar las mejoras en la característica de su rival una vez. Capa Furtiva oculta a quien la lleva y lo protege de los efectos secundarios de los movimientos. Y Dado Trucado, si un Pokémon lo lleva, usa un movimiento de ataque múltiple y hay muchas posibilidades de que este movimiento golpee más veces. El dado este me gusta. Y lo que os decía de los MTs es la máquina de MT, una máquina útil con la que los fabricas. O sea, las máquinas técnicas, pues eso, los Pokémon aprendían movimientos, ¿no? Y antes las podías comprar, pero ahora puedes fabricarlas, como si fuera un crafteo. Para crearlas tienes que usar puntos de liga y materiales que los Pokémon salvajes dejan caer tras los combates. Entonces los vas consiguiendo conforme avanzas en la historia y los canjeas por materiales también, los puntos de liga. Y en la máquina, pues la MT que tú quieras la intentas fabricar. Si no tienes los materiales, pues te vas y lo buscas, luchando contra Pokémon. Eso está bastante bien. Ahora voy a hablaros un poco pues de la personalización, de lo típico de los pelos, de toda la personalización de personaje, de la apariencia, del perfil, que todo esto a mí es lo que más me gusta, casi me encanta. Y bueno, también han añadido cosas, ¿no? Elige tu estilo para explorar la región, cambia tu apariencia peinado como más te guste, puedes cambiar tus ojos, la boca, entre otras cosas, lo típico, ¿no? Que últimamente en todos los juegos se están haciendo muchas opciones. Artículos para crear el uniforme que quieras, o sea, de ropita y todo esto ya estaba un poco, pero bueno, supongo que han añadido pues cosas guay. ¿Veis? Aquí nos dice en la aplicación perfil, puedes ver todos los logros que has conseguido durante tu aventura, como el número de medallas que has ganado, cuánto te queda por completar la Pokédex, un número de recetas de bocadillos que has descubierto. Los Pokémon que van contigo. Bueno, puedes elegir una foto de perfil, lo que quieras, la pose, o sea, 1000 cosas, ¿vale? Porque han actualizado la cámara. O sea, tienes una cámara, han actualizado, no es que antes no había una cámara. Tienes una cámara y puedes hacerte selfies con los Pokémon, selfies con los jugadores que juegan contigo, fotos al paisaje, yo qué sé. Un poco como las selfies de Disney Dreamlight Valley. O sea, súper guay, porque, no sé, la gente puede hacer millones de cosas. Ya me veo haciendo 1000 fotos con mis Pokémon, es que es lo que me voy a dedicar, la verdad. Y después de hablar mucho desde el principio que os he dicho ya de comidas típicas de España, pues de aprender recetas de bocadillos y cosas, voy a hablaros por fin de la mecánica de salir de picnic. Que esto ya está en otros Pokémon también, que se cocinaba y les dabas picnic a los Pokémon, o sea, comida.
pero creo que lo han mejorado. Entonces disfrutas de un picnic en casi cualquier lugar. Puedes disfrutar de ratos libres con todos los Pokémon y puedes cambiar el diseño del mantel, las tacitas, el termo y todo a tu gusto. Es que es más mono, de verdad. Hay mucha personalización. Y pues cuando montas en el picnic, los Pokémon de tu equipo se unen al banquete, incluido el Pokémon legendario con el que vas subido, que supongo que no está en tu equipo, no sé. Y haces fotos, usas filtros, pues eso, con lo de la herramienta de fotos, y eliges un bocadillo para preparar. O sea, me meo, porque haces bocadillos, que es súper guay. Y antes de ponerte manos a la obra, eliges el relleno, los condimentos, etc. Es un poco como mecánica Cooking Mama, ¿sabes? Le pones aquí las cosas al bocadillo, monísimo, un palillo y ale, chicos, a comer Pokémon. Cuidado, porque si no amontonas bien los ingredientes se desmontarán o se caerán del pan directamente, pero si consigues poner todos, tendrás la oportunidad de crear una obra maestra culinaria. Entonces cuando los Pokémon se comen el bocadillo, pues se recuperan, obviamente, y hay efectos que influyen. O sea, habrá más cosas que hacen los bocadillos según de que lo prepares o lo que hagas. Entablas amistad con un montón de Pokémon. Mientras dure el picnic, tus Pokémon disfrutan del tiempo con quien quieran. Puedes hablarles directamente, usar juguetes. Pasad tiempo juntos para que vuestra amistad se haga más fuerte hasta que encuentres un huevo Pokémon después de un picnic. Esto es guay. Ah, claro, o sea, tú les das mucho amor, ¿vale? Entonces acaban poniendo un huevo. Ay, esta es la forma de obtener huevos, me encanta. Hay un huevo dentro de la cesta, es que esto es tan mono. Y esto lo vi que me parece súper guay, tipo Nintendogs, lavando a tus mascotitas, pues lavando a los Pokémon. O sea, monísimos, los puedes duchar. Claro, se ensucian, es que es tan mono. O sea, esto me encanta, pero bueno, hay gente que quizás le da pereza. O sea, obviamente no es obligatorio hacerlo, pero a mí me gusta mucho. Y puedo invitar a mis amigos de picnic además. O sea, con lo del círculo de unión podemos hacer un picnic juntos los 4 jugadores. Es que lo que estamos jugando a la vez podemos hacer picnic. Y puede que me encuentre un huevo mientras juego con los Pokémon de mis amigos también. Guay. O sea, podemos sacar foto de grupo, preparar bocadillos con todos. Ay, es tan guay. Esto me gusta mucho. Mira, ¿ves? Hacen selfies, fotos distintas y tal. Para poder disfrutar de los, vale, sí, de los picnic, de la última versión y Switch Online. Muy bien. Pero veis, los selfies y todo mola, está guay. Por último voy a hablaros de, ya hemos acabado de las nuevas mecánicas y voy a hablaros de los eventos que van a haber una vez se lance el juego el día 18 de noviembre. Es que, bueno, eso aquí te dice que te haces con Pokémon específicos en los eventos de las Tera-incursiones, como hemos hablado. O sea, supongo que hay distintas Tera-incursiones que te dan un Pokémon que quizás luego no lo puedes encontrar libre por Paldea. Entonces, primeramente, habrá un Eevee en las Tera-incursiones y el evento estará del 25 al 27 de noviembre. Hay que tener en cuenta, importante, que creo que para participar en Tera-incursiones, o al menos eso he leído, hay que haber avanzado bastante en la historia, por no decir completarla, y tener desbloqueadas varias cosas. O sea, no puedes hacerlo nada más empiezas en el juego. Así que ya te dan tiempo, bueno, no mucho, pero sí, del 18 de noviembre que sale hasta el 25 para que te prepares y puedas acceder a las Tera-incursiones. Entonces, este es el primer evento, que es un Eevee, súper guay porque es uno de mis Pokémon favoritos y supongo que el de mucha gente, por eso es de Eevee la primera. Entonces puedes encontrar distintos teratipos de Eevee. Mira, aquí también te pone, para poder enfrentarte a los Pokémon de estos eventos, tienes que descargar las últimas noticias del Poképortal. Se actualizarán automáticamente si tu consola Nintendo Switch está conectada a internet. O puedes bajártelas tú, Poképortal, regalo misterioso y recibir noticias del Poképortal. Y luego vendrá una que será de Charizard. Atrapa un Charizard duro de roer en las incursiones de cristales negros. Durante las aventuras habrá unos cristales negros distintos a los normales de las Tera-incursiones. Los Pokémon que aparecen en las Tera-incursiones de cristales negros son más fuertes que los de las Tera-incursiones normales y costará más derrotarlos, pero hay mejores recompensas, claro. Entonces Charizard, con emblema de imbatibilidad, aparecerá en incursiones del 2 al 4 de diciembre y luego vuelve a aparecer del 16 al 18. Tened en cuenta y apuntaros estas fechas porque a mí esto se me olvida. El que forma parte de este evento es un teratipo dragón. O sea, este será siempre teratipo dragón, no es como el de Eevee. Todos los de este evento de Charizard serán teratipo dragón. O sea, fuego volador más teratipo dragón. Vencerle en solitario será casi imposible, o sea que hay que hacerlo juntos, chicos. ¿Vale? Let's go. Podemos. Las de cristales negros después de completar determinados eventos del final del juego. Vale, ¿veis? Lo que os decía quizás solo se aplica para las de cristales negros, no estoy segura. Pero para participar en estas, que son las difíciles, hay que hacer eventos del final del juego. O sea, hay que haberse pasado prácticamente el juego. O sea, ya podemos correr, madre mía, para pasarte el juego. En menos de un mes te lo tienes que haber pasado, si quieres participar en esta de Charizard. Vale, ahora sí, chicos, por fin, después de 30.000 años de vídeo, porque es que es larguísimo, voy a hablaros de los nuevos Pokémon que van a haber. Y un poco por encima, por eso, porque voy a hacer un vídeo aparte haciendo una tier list de cuáles me gustan más y cuáles menos, ¿vale? Pero al menos os los voy a enseñar por encima.
Tenemos aquí a los 3 iniciales, que yo me voy a coger al gatito, obviamente. Pues Coco y Quashly. Tenemos aquí a Coraidon y a Miraidon, que ya hemos hablado de ellos. A Armarouge y también a Cerulege. Bellibolt, que es como una rana. Estos dos no sé si son legendarios también o algo del estilo. Cetitán. Yo los voy leyendo, ¿vale? No tengo mucha idea, pero tened en cuenta que en esta página no voy a enseñar uno por uno todos, pero si les picas te explica toda la información de cada uno. Fuerte musculatura y gruesa capa de grasa, tal, o sea, si queréis ir a la página que os la dejo en la descripción, y si queréis, si no, verlos en el vídeo que voy a hacer de tier list de cada uno de ellos, ahí sí que voy a leer lo que son todos. Está también Ciclizar, que creo que también es como una montura, ¿no? Farigiraf, la evolución de Girafaric, muy mono. Tidog, que es como un perrito donut. Gimme Good, que es un cofre. Grafayai, jope, es que son nombres complicados, Greabart, no sé cómo decir esto. Un perrito como que es una tumba. Este pinta grafitis. Klauf, ya lo hemos visto. Lechonk también. Whopper de Paldea, muy mono, marroncito. Wiglet, Smoliv, que me encanta, y Paumi. Estos son los confirmados y más habrán próximamente. Sé que hay un montón de leaks de las evoluciones, se han filtrado 1000 cosas, pero como os he dicho en este vídeo no voy a enseñar nada que no sea oficial, así que vosotros ya buscaréis si os apetece. Por último voy a hablaros de regalos que nos dan por haber tenido juegos anteriores o cosas que hay por comprar el juego pronto. Si has tenido juegos anteriores te dan fundas para el Smart Rotom, según qué juego tengas. Por ejemplo, esta es para Pokémon Arceus, esta será de Let's Go, otra habrá del Pokémon Espada y Escudo y otra supongo que del Diamante y Perla Remaster. Entonces te dan aquí pues funditas para el Smart Rotom. Y si te compras el juego durante los primeros meses de lanzamiento, pues te dan un Pikachu especial. Pikachu tiene dos particularidades. Conoce el movimiento vuelo que normalmente no puede aprender y es de teratipo volador. Entonces lo recibes accediendo al menú de regalo misterioso, recibes por internet antes del 28 de febrero de 2023. Y bueno, pues después de 1000 años de explicación, espero que os haya quedado todo un poco claro. He intentado organizarlo más o menos como he podido para poder haceros un índice también en el vídeo y saltar a las partes que más os interesen o lo que sea por si lo queréis repasar. Sé que es muy largo porque hay mucha información y yo no había hecho ningún vídeo hasta ahora de este Pokémon, pero realmente tengo muchas ganas de jugarlo, que lo haré en directo por aquí en YouTube. Y pues eso, no sé. A mí, por lo general, el juego me gusta bastante, tengo bastante hype y mi opinión es que han añadido muchas cosas nuevas chulas en cuanto a mecánicas y tal. Los Pokémon nuevos no me acaban de convencer tanto, así en rasgos generales, pero no sé, yo creo que está súper guay. Y cualquier duda me la podéis decir en comentarios. O sea, yo en realidad tampoco sé mucho más que esto, porque tampoco me he querido spoilear ahí a saco. O sea, no soy experta ni mucho menos. Pero yo qué sé, si puedo ayudar en algo genial. Si no habéis entendido algo del vídeo también me lo podéis decir. Y nada, pues os dejaré por aquí en la pantalla el botón de suscribiros a mi canal por si queréis ver pues cómo me paso el juego, cómo avanzamos juntos y eso. Y también algún otro vídeo del canal por si queréis irlo a ver ahora. Y espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós.